¿Por qué quiero tocar el tema del joven Samuel? Volvámoslo a leer, amén. Primera de Samuel 2:26 dice: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. ¿De dónde nace Samuel? De una mujer que no tenía esperanza, de una mujer que a vista no tenía futuro, no tenía simiente, no tenía descendientes. Esa era Ana. Pero esta mujer, dice la palabra, que ella fue y buscó a Dios y empezó a clamar y empezó a llorar, y ella derramó su espíritu, su alma delante de Dios, rogándole por ese hijo que no podía tener. Y ella le promete a Dios y le dice: Señor, si yo tengo ese niño, desde ahora te digo, ese niño es para ti y te lo voy a entregar y va a estar en tu casa y quiero que te sirva a ti, Señor. Ella no tiene posibilidades de tener un hijo. Pero las posibilidades del hombre cambian cuando el hombre pasa al lado de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sin Dios nada puede hacer el hombre. Sin Dios nada progresa, sin Dios nada prospera, sin Dios nada crece. Aún las plantas, aún las bestias, los animales, toda la creación, nosotros mismos, todo se mueve por el poder de Dios. Ella sabía que ese vientre no iba a fecundar si Dios no intervenía. Y nosotros sabemos que el venir a la iglesia, buscar del Señor, orar, leer la Biblia, no funciona si no tenemos a Cristo en el corazón. Amén, mis hermanos. Porque usted puede ver personas religiosas que no crecen, gente que religiosamente va a los cultos y no crecen espiritualmente, que no producen frutos del Espíritu Santo en sus vidas. No saben andar en amor, no tienen paz, no tienen paciencia, no son mansos, solo andan en iras, pleitos, celos, contiendas, porque no hay crecimiento. ¿Qué hizo Ana para que esto se produzca en su vientre? Porque fue Dios el que puso a Samuel en su vientre y fue Dios el que lo ungió y lo llamó por profeta. ¿Qué pasó allí? Ella empezó poniendo todo desde el comienzo en las manos de Dios. Ella no tenía el hijo y ya lo estaba entregando a Dios. Ahora escuche aquí. Usted no necesita ver algo especial en su vida para entregarse a Dios. Dios no necesita hacer algo a favor tuyo para recién te entregues a Dios. Nosotros tenemos que estar con Él siempre, en todo tiempo. Porque el crecimiento es eso. Él dice que le da pan al que come. Él siempre te dará alimento, siempre te dará palabra para que tú comas. Quiere decir que el hambre que tienes de Dios, la sed que tienes de Dios, tiene que crecer cada día. ¿Cuántos dicen amén? No menguar, tiene que crecer. Hoy viniste con hambre de Dios, es porque tienes más que ayer. Tiene que crecer. Tiene que llegar al grado de que te aflija no oír la palabra de Dios, que te desesperes por no oír la palabra de Dios. La palabra dice que en los postreros tiempos habrá tremendo comezón de oír. Y así como habrá mucha gente que querrá oír la palabra de Dios, habrán muchos conforme a su concupiscencia, conforme al deseo de su corazón, y apartarán de la verdad a muchos. Miren, hermanos, tenemos que aprovechar ahora en este tiempo que Dios va a enviar en un tiempo una necesidad de oír la palabra de Dios, y que estemos nosotros en el lugar y en el tiempo correcto para predicar la palabra de Dios, para que las personas que tienen esa hambre puedan crecer por medio del conocimiento de Jesucristo. Ellos van a crecer si nosotros crecemos. Las personas vendrán al camino si nosotros les testificamos que andamos en la verdad conforme al mandamiento. Andemos en amor conforme al mandamiento de Dios, y esto va a hacer que nuestra vida aumente en fruto, como le decíamos ayer. ¿En cuál fruto? En el fruto de nuestra justicia. Toda la gloria a Cristo Jesús. A su nombre, hermanos. A su nombre. A su nombre. Hemos aprendido también que el que nos da el crecimiento es Dios. Dios hará crecer en nosotros ese amor. Dios hará crecer en nosotros ese deseo.
La Biblia dice que Samuel empezó a crecer y era aceptado por Dios. Cuando una persona está creciendo, ¿cuándo puedo decir esa persona está creciendo? Porque la gracia de Dios está con esa persona. El favor de Dios está con esa persona. Dice que él era aceptado por Dios. ¿Qué tenemos que buscar los cristianos? Ser aceptables a los ojos de Dios, no a los hombres. Samuel jamás buscó la aprobación de los hombres. Samuel no buscó que el rey Saúl lo aceptase. No buscó el favor de David tampoco. Él estaba buscando siempre el favor de Dios. Usted no declara la palabra esperando que la gente lo acepte. Usted declara la palabra porque sabe que Dios le ha aceptado. Él pone su sello de aprobación en nuestras vidas porque nos confió el evangelio de su Hijo Jesucristo. El apóstol Pablo decía, Pablo apóstol de Dios, por voluntad de Dios, por aprobación de Dios, no de los hombres. Y nosotros tenemos que buscar ese constante crecimiento. ¿Para agradar a quién? A Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo decía, veo que muchos predican a Cristo, veo que muchos predican el evangelio. Unos los predican por vanagloria, otros los predican por ganancias honestas, otros lo predican por contienda, pero hay quienes lo predican por amor. Esos son los que en verdad están creciendo ante Dios. Usted lo predica por amor, y a veces por predicar por amor va a recibir palos, va a recibir golpes, maltrato, rechazo, por predicar por amor. Porque usted ama lo que está diciendo, ama lo que está predicando y ama al que le da la palabra. Jesucristo le dijo a su pueblo, no me volverá a ver hasta que ustedes digan, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, hasta que aprendan a bendecir a los que yo les envío. Si Dios levantara el profeta en medio de su pueblo, dice, sabrán que Dios está con ustedes. Dios le hablará a su pueblo por medio de profetas. Ahora no necesita Dios constituir profeta para hablar a su pueblo, pues de muchas formas habla Dios. Dios puede hablarnos a través de una visión o a través de un sueño. ¿Qué dice la palabra de Dios? Examinadlo todo. Quiere decir examinar al profeta y examinar la profecía. Examinar la palabra de Dios. Amén, mis hermanos. Uno puede discernir una palabra por el testimonio de la persona. ¿Quién mejor que el ministro para decir esta palabra viene de Dios? Si Dios usara a alguno de ustedes, ¿cómo sabe usted que hay la aprobación de Dios? Dios le da confirmación al ministro de que esa palabra viene de Dios. Y si el pastor dice, tal hermano, tal hermana trae un mensaje de Dios y usted no lo recibe, usted está rechazando a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Para usted recibir un mensaje de Dios, usted no tiene que aprobar a la persona que se lo va a dar, usted tiene que aprobar la palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Miren qué pasó con Samuel. Samuel era rechazado por el pueblo. ¿Qué pasó con